Bueno, resulta que se aprobó una reforma laboral. Ajá. Decían ciertos analistas que el gobierno, o que el Congreso mejor, cayó víctima de una, comillas, extorsión del presidente, amenazando con unas consultas, buscando una aprobación rápida de una reforma laboral con algunos artículos que el gobierno nacional había propuesto, ¿sí? Pero que igual el Consejo de Estado ya había tumbado el decreto. Bueno, otro sitio que debieron haber esperado un poco más. Ajá. Pero hay otra tesis que dice que probablemente los congresistas aprueban ese tipo de reformas porque también están de acuerdo con que, o piensan que eso va a generar mayor empleo y mayor formalidad en el país, lo cual los analistas económicos y los empresarios tienen una opinión diferente de eso. Entonces hay varias cosas que quedaron y le voy a dar un truquito interesante porque esto fue tomado de un grupo de abogados laboralistas que tuvieron unas conferencias sobre este tema. ¿Sí? Y vamos a ir punto por punto rápidamente. Bueno, Sí. primera cosa, contratos a término fijo ya no pueden durar más de 4 años. ¿Sí? Es decir, si usted le hacen contratos cada 6 meses, al cuarto, el quinto, usted ya debe formalizarlo laboralmente. Eso lo dice la reforma. Sí, eso lo dice la reforma, entonces es una cosa que cambia. Entonces, contratos a término fijo, máximo 4 contratos a término fijo, después tiene que pasar a nómina como tal. Los aprendices del SENA, se ha hablado mucho de este tema. Se dice que la reforma les va a ayudar a generar o a conseguir mayor empleo. ¿Cómo funciona el tema del SENA? Bueno, los empleadores tienen la obligación de cumplir con una cuota de aprendices de SENA y según el número de empleados que tenga la empresa y según las ocupaciones o los perfiles laborales que busca la empresa, más los perfiles educacionales que tiene el SENA, ¿sí? Entonces, hay una etapa de los estudiantes del SENA que se llama lectiva, donde se paga entre un 50 y un 75% del salario mínimo, y una parte práctica que es se paga el 75% al 100% del salario mínimo legal vigente. Hoy en día, con la reforma, el estudiante del SENA ya no es practicante, es un trabajador formal. Ajá. Que está sujeto a todas las prestaciones de ley, es decir, con base en salario mínimo y con todas las prestaciones, salud y demás. Dicen que esto les favorece a los estudiantes, pero hay un dato a contemplar acá, y es que si un empresario tiene que escoger entre alguien con experiencia, alguien sin experiencia como el estudiante del SENA, posiblemente se incline por el que tenga experiencia. Ajá. Primera cosa. Segunda cosa, las empresas tienen la opción de, el término correcto es monetizar, es decir, le pueden pasar una comunicación al SENA donde le dicen no quiero recibir estudiantes y hay una cuota que se fija por una ley que pagan, que es 1.5 salarios mínimos. Entonces puede salirle más barato a la empresa decirle al SENA no quiero el estudiante y se lo pago, que contratarlo, pagarle todas sus prestaciones. Y el tema de la experiencia es lo que me parece que es clave acá, porque no es que se les quisiera pagar menos, pero el derecho a piso de trabajar es una experiencia que ellos podían adquirir y además tienen muy buena reputación los estudiantes del SENA, son muy queridos en las empresas, les gusta contratarlos, pero ahora con esto me parece que no va a suceder eso. Ajá. Esto es, para ser específico, la ley 789 de 2002, el decreto 1072 de 2015, donde se regula más o menos este tipo de temas del SENA. Bueno, ¿qué más? Lo otro con los del SENA, al no ser aprendiz de un trabajador formal, si comete algún tipo de error en su labor, pues bueno, ya puede ser responsable de algún proceso sancionatorio durante la empresa o un posible despido. Cuando eran aprendices tenían como un margen para ese tipo de situaciones. Los costos laborales empresariales aumentan, se calcula que cada $1.000.000 más o menos que pague un empresario, la mitad es prestaciones sociales. La jornada laboral está en 44 horas semanales. Sí, claro. Se supone que el año entrante va a quedar a 42 horas, pero se han quejado mucho los gremios del incremento de las prestaciones y de las cargas que tienen que ver con el pago de salarios. Se los voy a poner en términos del salario mínimo para que ustedes me entiendan. Sí, señor. El salario mínimo son 1.423.500 pesos. Si le incluye el auxilio de transporte son 1.623.500 pesos. Ajá. Más prestaciones, más parafiscales, más seguridad social. El empresario, quien lo contrata a usted recibe un pago de 1.623.000, pero el empresario realmente desembolsa de sus cuentas bancarias, de su bolsillo, 2.429.326 pesos aproximadamente. Es decir, usted, empleado, que gana el mínimo, usted se gana 2.429.326 pesos. Después de que el Estado se lleva las cosas, a usted recibe apenas 1.623.500 pesos. Esos costos son elevados y recuerden que el salario mínimo sirve para calcular los demás tipos de salarios y prestaciones. Si usted gana 5 millones mensuales, pues hombre, sus prestaciones son aún más altas. Y si usted gana un básico de un mínimo, pero es un comercial que hace muy buenas comisiones, sus comisiones entran a hacer prestaciones y se vuelve una carga dura para el empresario, muy, muy dura. Bueno, resulta que hay muchas preocupaciones, dicen que esto no va a atacar la informalidad. Hay muchos que dicen que el tema de atacar la informalidad por parte del Estado lo que quiere es que esa gente tribute.
Porque el informal no vive perfecto, pero tiene una manera de ganarse su vida. ¿Sí? Ahora, que está por fuera de los ingresos del Estado, por fuera de lo que pueden registrar para que tributen, es otra cosa. Entonces dicen que la formalidad lo que busca es mayores impuestos, más no solucionarle la vida a esa gente que quiere mejorar su tipo de vida. Y mire esto qué interesante, doctor. Resulta que en Colombia existe una jornada laboral que esta reforma no toca, que es de 36 horas a la semana. Es la Ley 50 de 1990. ¿Sí? Es totalmente legal. ¿Por qué la menciono? ¿O por qué la trajeron en los comentarios ayer en esa reunión que presencié o que escuché? Porque se habla de los incrementos dominicales, festivos, nocturnos en esta reforma, ¿cierto? Pero esa jornada laboral de 36 horas, que son 6 horas diarias por 6 días a la semana, no la toca la reforma, primero. Segundo, esa jornada no tiene ningún tipo de recargo nocturno, festivo o dominical. Quiere decir que es muy probable que el empresario analice contratar bajo un salario mínimo bajo esta jornada, no importa que trabaje de noche, domingo, algo, bajo esa jornada no se pagan, y evitar el otro tipo o los nuevos requisitos que se aprobaron en la reforma para los recargos nocturnos.